Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos una semana más a este programa dedicado a profundizar, a conocer con el mayor detalle posible dentro de nuestras limitaciones, a conocer la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco. A esta altura ya hemos avanzado bastante. Todavía no hemos llegado al núcleo más difícil, pero sí hemos visto ya lo que el Papa, y personalmente, humildemente, yo también considero como el corazón de la encíclica, capítulo cuarto, es decir, las virtudes, lo que hay que hacer para que el matrimonio sobreviva, para que la familia se enriquezca. En este capítulo séptimo, el Papa habla de la educación de los hijos, del derecho de los padres, del derecho prioritario por encima de todos otros derechos a educar a sus hijos. No cita al Papa Benedicto XVI en aquel famoso discurso en el Parlamento Europeo donde estableció los llamados 3 principios innegociables que debía de tener presente todo católico, sea político o no. Todos somos políticos en la medida en que votamos para elegir, por ejemplo, a nuestros representantes en las administraciones públicas. Primer principio, la defensa de la vida; segundo principio, la defensa de la familia, entendida como la unión de un hombre y una mujer; y tercer principio, el derecho de los padres a tener la última palabra en la educación de los hijos. Pero aunque no cita expresamente al Papa Benedicto XVI y no dice los principios innegociables, sin embargo el contenido está íntegramente aquí. Ciertamente, ha habido algunas críticas sobre este capítulo de la Amoris Laetitia, porque podía haber sido más explícito en algún punto, como el tema de la educación sexual. Bueno, pero también algo habla de esto. Vamos a verlo ahora con un poco de calma. Los padres, empieza diciendo, este capítulo siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos para bien o para mal. La neutralidad no es posible, no existe. O para bien o para mal, no hay que olvidarlo, tú estás educando. Es decir, eso que dicen algunos, a ver, yo, por ejemplo, con el tema del bautismo, yo no voy a bautizar a mis hijos cuando sean mayores que decidan por sí mismos. Ya estás tú influyéndoles. Eso ya es una influencia. No es que tú digas, yo no quiero influir y por eso no, tú ya estás influyéndoles con esa decisión. Tú dirías, yo no quiero influir a mis hijos y por lo tanto no les voy a mandar al colegio. Y cuando sean mayores, que decidan si quieren aprender o no quieren aprender. No, ya estás influyéndoles, porque estás haciendo pasar el tiempo, y cuando sean mayores se encontrarán con que tienen que empezar a aprender a los 18 años lo que desde 14 años antes que están aprendiendo los demás niños. Ya les has influido. Por consiguiente, dice el Papa, lo más adecuado es que se acepte esta función inevitable y que los padres la realicen de un modo consciente, entusiasta, razonable y apropiado. La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque debe reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita plantearse a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello no se debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darle diversión y entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quiénes los entregas para que los guíen en los tiempos libres. Solo los momentos que pasamos con ellos hablando con sencillez y cariño de las cosas importantes y las posibilidades sanas que creamos para que ellos ocupen su tiempo permitirán evitar una nociva invasión. ¿En manos de quién estás entregando a tus hijos? Como dice el Papa, ¿quién está entrando en su habitación? En su habitación no entra nadie. Ah, no. ¿Y a través de Internet? ¿Quién está entrando en su habitación? ¿Y tú no te enteras? Y no te enteras. Miren, en educación, no lo dice el Papa, perdonen, se lo digo yo, hay una frase que se cumple. En educación, muy pronto es demasiado tarde. Hay también otra frase que dice, en la selva, los animales salvajes existen, dice, pero cuando los ves, es demasiado tarde, ya que te han echado encima. No los ves, pero cuando los ves, es demasiado tarde. Así pasa en la educación. Si no te pones a ello, si no le das el lugar prioritario que debe de ocupar en la preocupación de los padres, que no solamente es alimentarles, aunque eso sea importante, pues muy pronto es demasiado tarde. Los animales salvajes, las bestias, las fieras, no las ves, pero cuando las ves ya han saltado encima de ti. Continúa el Papa, dice, siempre hace falta una vigilancia
El abandono nunca es sano. Los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos, por ejemplo, de agresiones, de abuso o de drogadicción. ¿Cuántos menores han sufrido abusos porque han sido engañados a través de Internet por una persona que se hacía pasar por uno de su edad y era un adulto? Y los padres no se han enterado. Y cuando se han enterado ha sido demasiado tarde. Esta vigilancia, dice el Papa, también, lógicamente, tiene sus límites. La obsesión no es educativa y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Lo que interesa, sobre todo, es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Solo así ese hijo tendrá en sí mismo los elementos que necesita para saber defenderse y para actuar con inteligencia y astucia en situaciones difíciles. La educación entraña la tarea de promover libertades responsables que opten en las encrucijadas con sentido e inteligencia. Personas que comprendan sin recortes que su vida y la de su comunidad está en sus manos y que esa libertad es un don inmenso. Pero para el Papa no es válido delegar de forma absoluta en nadie la educación moral de los hijos. Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar completamente su formación moral. La tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien. Esto implica que se presenten como deseables comportamientos a aprender e inclinaciones a desarrollar. Pero siempre se trata de un proceso que va de lo imperfecto a lo más pleno. El deseo de adaptarse a la sociedad o el hábito de renunciar a una satisfacción inmediata para adaptarse a una norma y asegurarse una buena convivencia es ya en sí mismo un valor inicial que crea disposiciones para trascender luego hacia valores más altos. Además, esta formación debe realizarse de modo inductivo, de tal manera que el hijo pueda llegar a descubrir por sí mismo la importancia de determinados valores, principios y normas, en lugar de imponérselos como verdades irrefutables. Una formación ética eficaz implica mostrarle a la persona hasta qué punto le conviene a ella misma obrar bien. No solo decir, tienes que obrar bien para hacer el bien, sino tienes que obrar bien porque te conviene. Si no obras bien, te vendrá el mal. Si no obras bien, los demás te tratarán mal. San Juan de la Cruz decía, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. No es que tengas que obrar bien para recibir amor. Tienes que obrar bien por amor a quien ya te ha amado a ti primero, que es Dios. Pero además, cuando obras bien, recibes el bien. La medida que uses, no hay que olvidarlo nunca, la usarán contigo. Quizá no todos, pero sí muchos, sí la mayoría. Hablo de la medida buena, pero también a veces ocurre con la medida mala. Una formación ética, eficaz, insisto, implica mostrarle a la persona hasta qué punto le conviene a ella misma obrar bien. Hoy suele ser ineficaz pedir algo que exige esfuerzo y renuncias, sin mostrar claramente el bien que se puede alcanzar con eso. Es necesario desarrollar hábitos. También las costumbres adquiridas desde niños tienen una función positiva, ayudando a que los grandes valores interiorizados se traduzcan en comportamientos externos sanos y estables. El fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones construyen la conducta moral, y sin la repetición consciente, libre y valorada de determinados comportamientos buenos, no se termina de educar dicha conducta. La exhortación apostólica se fija también en este capítulo de los riesgos de la libertad. La libertad, dice el Papa, es algo grandioso, pero podemos echarla a perder. La educación moral es un cultivo de la libertad a través de las propuestas, motivaciones, aplicaciones, estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones, revisiones del modo de actuar y diálogos que ayuden a las personas a desarrollar esos principios interiores estables que mueven a obrar espontáneamente al bien. Desde esta perspectiva, el Papa afronta el tema tremendamente impopular
que es el tema de los castigos o de las sanciones. Bueno, tan tremendamente impopular que ha habido casos en que la cosa más mínima ha llevado a una mamá, por ejemplo en España recientemente, al tribunal y a una amenaza de cárcel. Asimismo, es indispensable sensibilizar al niño o al adolescente para que advierta que las malas acciones tienen consecuencias. Si el bien tiene consecuencias, también el mal tiene consecuencias. Hay que despertar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de dolerse por su sufrimiento cuando se le ha hecho daño en algo. Cuando confieso a adolescentes, suelo decirles lo siguiente: un día tú probablemente tendrás hijos. ¿A ti te gustaría que tus hijos te trataran como tú estás ahora tratando a tu mamá o a tu papá? Recuerda, la medida que use la usarán contigo. Haz a tu mamá o a tu papá lo que te gustaría que te hicieran a ti cuando tú tuvieras hijos de la edad que tú tienes ahora. Creo que esta reflexión, que es lo que dice el Papa, con otras palabras, hay que hacérsela también a los hijos. Recuerdo un spot publicitario que me pareció genial. Y la mamá va por el supermercado con el carro poniendo las cosas que necesita y el niño quiere coger esto, no, quiere coger lo otro, no, son caprichos, quizá el dinero no es suficiente. Y el niño empieza a refunfuñar, a llorar, quiere un capricho, la mamá no se lo da, y de repente la mamá deja el carro, se tira al suelo, empieza a gritar. El niño se queda sorprendido, se queda pasmado, diciendo, ¿qué pasa, no? La mamá se levanta, sigue, coge el carro, se pone tan tranquilo. Dice, el niño entiende que lo que él está haciendo molesta y que lo que hace su mamá es justamente lo que está haciendo él. Y que si a él le molesta lo que hace su mamá, a su mamá le está molestando lo que hace él. Hay que educar al niño a ponerse en el lugar del otro. Algunas sanciones, dice el Papa, a las conductas antisociales agresivas pueden cumplir en parte esta finalidad. Es importante orientar al niño con firmeza a que pida perdón y a que repare el daño realizado a los demás. Cuando el camino educativo muestra sus frutos en una maduración de la libertad personal, el propio hijo en algún momento comenzará a reconocer con gratitud que ha sido bueno para él crecer en una familia e incluso sufrir las exigencias que plantea todo proceso formativo. La corrección es un estímulo cuando también se valoran y se reconocen los esfuerzos. Y cuando el hijo descubre que sus padres mantienen viva una paciente confianza. Es decir, que no se consigue todo en un día, que tienes que destacar lo que va consiguiendo, que tienes que valorarlo, estimularlo para que siga luchando. Pero que desde luego tiene que haber por lo menos el intento de cambio. De lo contrario es dejar que las cosas sean como como son, y al final ese niño termina por decir, cuando sea adulto soy así, y si quieres aceptarme me aceptas, y si no, no. Yo soy así, por desgracia soy así, y quiero cambiar y quiero mejorar. Un niño corregido con amor se siente tenido en cuenta, percibe que es alguien, advierte que sus padres reconocen sus posibilidades. Esto no requiere que los padres sean inmaculados, porque si no anda que tú, bueno, yo tengo mis problemas, pero yo estoy luchando. Yo tengo mis defectos, pero yo estoy luchando, y es lo que te pido a ti. Esto no requiere que los padres sean inmaculados, sino que sepan reconocer con humildad sus límites y muestren sus propios esfuerzos para ser mejores. Pero uno de los testimonios que los hijos necesitan de los padres es que no se dejen llevar por la ira, tan importante. El hijo que comete una mala acción debe ser corregido, pero nunca como un enemigo o como aquel con quien se descarga la propia agresividad. Además, un adulto debe reconocer que algunas malas acciones tienen que ver con la fragilidad y los límites propios de la edad. Por eso sería nociva una actitud constantemente sancionatoria que no ayudaría a advertir la diferente gravedad de las acciones y provocaría desánimo e irritación. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, Efesios capítulo 6, versículo 4. Lo fundamental es que la disciplina no se convierta en una mutilación del deseo, sino en un estímulo para ir siempre más allá. Hay que saber encontrar un equilibrio entre dos extremos igualmente nocivos.
Uno sería pretender construir un mundo a medida de los deseos del hijo, que crece sintiéndose sujeto de derechos, pero no de responsabilidades. El otro extremo sería llevarlo a vivir sin conciencia de su dignidad, de su identidad única y de sus derechos, torturado por los deberes y pendiente de realizar los deseos ajenos. Este equilibrio lo expresa el Papa de este modo. La educación moral implica pedir a un niño o a un joven solo aquellas cosas que no le signifiquen un sacrificio desproporcionado. Reclamarle solo una cuota de esfuerzo que no provoque resentimiento o acciones puramente forzadas. El camino ordinario es proponer pequeños pasos que puedan ser comprendidos, aceptados y valorados e impliquen una renuncia proporcionada. De otro modo, por pedir demasiado, no logramos nada. La persona apenas puede librarse de la autoridad y en cuanto se libra de ella, posiblemente dejará de obrar bien. Estaba reprimido. Aprender a esperar, a tener paciencia, es uno de los ingredientes que deben entrar en la educación que transmite la familia. En este tiempo, dice el Santo Padre, en el que reinan la ansiedad y la prisa, una tarea importantísima de las familias es educar en la capacidad de esperar. No se trata de prohibir a los chicos que jueguen con los dispositivos electrónicos, sino de encontrar la forma de generar en ellos la capacidad de diferenciar las diversas lógicas y de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos de la vida. Es una realidad. Es que ya nos ponemos nerviosos cuando el ordenador nos enciende de forma automática, inmediatísima. Estamos perdiendo la capacidad de tener paciencia. Ese es un rasgo de nuestra época propio de la inmadurez. El inmaduro, que en la adolescencia es normal, pero que tienes 50 o 60 años que sigue siéndolo, el inmaduro es alguien que lo quiere todo, lo quiere ya. Que además el inmaduro piensa que no tiene que pagar nada a cambio y que no le debe nada a nadie. Eso es el inmaduro. Uy, ¿cuántos, verdad? Seguramente alguno puede pensar en alguien que conoce, pero a lo mejor tendría que pensar también en sí mismo. Hay que educar sabiendo que en la vida nunca se tiene todo, que nunca se tiene ya, que se tiene poco a poco, que se tiene a base de esfuerzo, de sacrificio, que siempre hay que pagar un precio. No me refiero a que tu alma tenga un precio, sino que si quieres tener una carrera tendrás que pagar el precio de estudiar. Y si quieres tener un buen trabajo tendrás que pagar el precio de ser fiel al trabajo. Y si quieres tener una familia tendrás que pagar el precio de cuidar de tus hijos y atender a tu esposa o a tu esposo. Porque además, si no se paga el precio, se paga otro precio. No pagas el precio de la familia, pues pagarás el precio de no tener familia. No pagas el precio de educar bien a tus hijos, de dedicarles un tiempo, pues pagarás el precio carísimo de tener unos hijos mal educados y mal criados. Otra característica educativa que se debe transmitir en la familia es cuidar los hábitos de consumo y enseñar a asumir las dificultades de la vida. En el hogar, dice el Papa, también se pueden replantear los hábitos de consumo para cuidar juntos la casa común, la tierra. Igualmente, los momentos difíciles y duros de la vida familiar pueden ser muy educativos. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando llega una enfermedad, porque ante la enfermedad, incluso en la familia, surgen dificultades a causa de la debilidad humana. Pero en general, el tiempo de la enfermedad hace crecer la fuerza de los vínculos familiares. Una educación que deja de lado la sensibilidad por la enfermedad humana aridece el corazón y hace que los jóvenes estén anestesiados respecto al sufrimiento de los demás, incapaces de confrontarse con el sufrimiento y vivir de experiencia del límite. En cuanto a la educación sexual, el Papa dice: el Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de una positiva y prudente educación sexual que llegue a los niños y adolescentes conforme avanza su edad, y teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica. Es difícil pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse. Solo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua. De esa manera el lenguaje de la sexualidad no se ve tristemente empobrecido, sino iluminado.
El impulso sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una capacidad de autodominio que pueden ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso. La educación sexual brinda información, pero sin olvidar que los niños y los jóvenes no han alcanzado una madurez plena. La información debe llegar en el momento apropiado. No puedes dar a los niños de 8 años una información que no pueden entender o que les abre una perspectiva que en ese momento no tienen que conocer. No solamente debe llegar en el momento apropiado, sino, dice el Papa, de una manera adecuada a la etapa que viven. No sirve saturarlos de datos sin el desarrollo de un sentido crítico ante una invasión de propuestas, ante la pornografía descontrolada y la sobrecarga de estímulos que pueden mutilar la sexualidad. Los jóvenes deben poder advertir que están bombardeados por mensajes que no buscan su bien y su maduración. Hace falta ayudarles a reconocer y a buscar las influencias positivas, al mismo tiempo que toman distancia de todo lo que desfigura su capacidad de amar. Una educación sexual que cuide un sano pudor tiene un valor inmenso, aunque hoy algunos consideran que es una cuestión de otras épocas. Es una defensa natural de la persona que resguarda su interioridad y evita ser convertida en un puro objeto. Sin el pudor, podemos reducir el afecto y la sexualidad a obsesiones que nos concentran solo en la genitalidad, en morbosidades que desfiguran nuestra capacidad de amar y en diversas formas de violencia sexual que nos llevan a ser tratados de modo inhumano o a dañar a otros. Con frecuencia, añade el Papa, la educación sexual se concentra en la invitación a cuidarse, el preservativo, procurando un sexo seguro. Pero cuánta mentira. ¿Por qué no se dice, aparte de que no se deba usar por motivos morales, pero oiga, ¿por qué no se dice que no es 100% seguro? Que hay un riesgo. No se dice, se presenta como sexo seguro y no lo es. Hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje de deterioros en los preservativos, por ejemplo. Bueno, pero además está cómo se lo ponen, si es el momento, si lo han hecho bien, porque quizá no están suficientemente concentrados en ello. Bueno, eso representa un porcentaje de deterioro, el que sea. ¿Tú te pondrías una pistola en la cabeza y apretarías el gatillo sabiendo que de 6 balas, de 10 balas, hay solo una? Por lo menos tienen que decírtelo, ¿no? Te dicen, no hay ninguna bala en la recámara, puedes apretar el gatillo, no pasa nada, es un juego. Pero hay una. Por lo menos tendrían que decirte la verdad. Si no te dicen la verdad, te están engañando. Y eso pasa. Y pasa no solamente en el tema de la transmisión de la vida, sino que pasa también, por ejemplo, en el campo de la lucha contra el SIDA. Es decir, que se diga la verdad, que se digan los riesgos que se corren y que no se mienta y se engaña a la gente para hacer negocio hablando de sexo seguro. Esta expresión, el sexo seguro, transmite una actitud negativa hacia la finalidad procreativa natural de la sexualidad. Como si un posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse. Así se promueve la agresividad narcisista en lugar de la acogida. Es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que jueguen con sus propios cuerpos y deseos como si tuvieran la madurez, los valores, el compromiso mutuo y los objetivos propios del matrimonio. Hay un país, que no voy a decir cuál es, que obliga a enseñar a los niños, a los 8, 9, 10 años, enseñar a los niños a masturbarse. Dice, pero bueno, qué barbaridad. ¿Pero cómo podemos llegar a esos extremos? Bueno, pues esto es degenerar la sexualidad. Y esto es entrar abusivamente en el derecho que tiene el niño a que le eduquen bien para algo tan importante como es el control de su propio cuerpo. Sigue diciendo el Santo Padre, de ese modo se alienta a los niños y a los adolescentes alegremente a utilizar a otra persona como objeto de búsquedas compensatorias de carencias o de grandes límites. Es importante más bien enseñarles un camino en torno a las diversas expresiones del amor, al cuidado mutuo,
a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido, porque todo eso prepara para un don de sí íntegro y generoso que se expresará luego de un compromiso público en la entrega de los cuerpos. La unión sexual en el matrimonio aparecerá así como signo de un compromiso totalizante, enriquecido por todo el camino previo. Presérvate para el matrimonio. A eso hay que enseñar a los hijos. Un punto esencial de la tarea formativa de la familia es la transmisión de la fe. Aunque ya ha hablado el Papa de esto, vuelve ahora y dice: la educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe que se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy, donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseña a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. La fe es don de Dios, recibido en el bautismo, y no es el resultado de una acción humana, pero los padres son instrumentos de Dios para su maduración y desarrollo. Es hermoso, dice el Papa, cuando las mamás enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a la Virgen. Cuánta ternura hay en ello. En ese momento, el corazón de los niños se convierte en espacio de oración. La educación de los hijos. Derecho prioritario de los padres. Derecho. Por encima de cualquier otro supuesto derecho, no es el Estado el que debe educar. Son los padres. Incluida la educación sexual, e incluida, y sobre todo de una forma muy especial, la transmisión de la fe. La semana que viene, si Dios quiere, seguiremos profundizando sobre la Amoris Laetitia. Hasta entonces.